los muros veré caer. Hola mis hermanos, un gusto, un placer nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy en esta hora, como dice el título del tema, el Dios de misericordia, hoy vamos a ver un poco la escritura, pero antes me gustaría hacer una oración contigo, ahí donde quiera que te encuentres. Inclina tu rostro, bendito Padre, te damos gracias por el nuevo día, mi Dios, por la vida que nos das, Padre, porque nos da la oportunidad también de escuchar tu palabra. Tu palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Y en esta hora habla, Señor, a tus siervos, lo que tú quieres, Señor, que aprendamos en esta hora. Te damos gracias, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, el Dios de misericordia. Hay mucha gente que dice que no hay Dios. Le ha ido mal en la vida y dice, ¿dónde está Dios? Cuando necesito a Dios no está, no hay ayuda. Y es que la gente quiere ver a Dios tal y como nos vemos tú y yo. Entonces dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la gente no conoce esta palabra. Yo le decía a la persona que Dios le ama. Pero ella decía, no, es que Dios no existe. ¿A poco tú crees en Dios? Le digo, tú respiras porque Dios es amor. Por eso estás respirando, por eso vives. Y se quedó callada y me recordaba el Señor que nosotros somos la luz en medio de tinieblas para anunciar las buenas nuevas de salvación a la gente que está incrédula. Cuando necesitó una ayuda de Dios, dice, no recibí ayuda. Pero es que a Dios se le tiene que buscar siempre, no nomás en las tribulaciones o en las necesidades. Por eso el tema es el Dios de misericordia. Y yo quiero que empecemos con 2 de Pedro 3, 9, y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y eso es bueno, lo que el Señor quiere, que nadie se pierda. Desde que el Señor creó a Adán y a Eva, ese fue siempre su pensamiento en su corazón, que conviviera el ser humano con Dios, que estuviera siempre gozoso, feliz. Le preparó el huerto de Edén, algo hermoso que nada más tenía que labrar o que cuidar a Adán. Y que siempre Dios se moviera ahí en sus vidas, estuviera al pendiente de ellos como un padre con un hijo, porque es creación. Adán fue creación de Dios y Eva. Y entonces así Dios tenía sus planes, que todo fuera perfecto, porque Dios es perfecto, pero el ser humano siempre ha tendido del continuo al mal. Dice la palabra de Dios en Génesis que el corazón del hombre siempre contiende al mal, casi siempre, no todo, estoy diciendo que todos los hombres en general, pero siempre el corazón del hombre siempre tiende al mal. Y entonces dice el Señor, yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento de corazón, entonces vamos a ver manifestada la gloria de Dios en nosotros, porque es un continuo buscar del Señor, así como lo hacía Daniel. Dice que 3 veces al día buscaba al Señor, tenía una comunión con Él. Aunque estaba en cautiverio, pero él era libre en el espíritu porque oraba al Señor.
Y el Señor dice, no quiero que nadie se pierda, nadie se pierda. Y en Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Le ponemos, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso el Señor dice, no quiero que nadie se pierda, como en los días de Noé. Como en los días de Noé había mucha gente haciendo cosas que realmente no le agradaban a Dios. Y Noé era el que encontró gracia delante del Señor porque era temeroso él y su familia. Y así hasta la fecha, en nuestros días, se va viendo esto de cómo los tiempos se semejan a aquellos tiempos de los tiempos de Noé. Casándose, emborrachándose, bailando, destrampándose, así como cuando Moisés subió a la cumbre del monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, cuando la gente se estaba depravando. Dice que hicieron el becerro, y entonces hicieron una gran calamidad grande, que a tal grado de que Moisés quebró las tablas de la ley. Son cosas que no se puede imaginar uno viendo la grandeza de Dios, viendo la misericordia de Dios en sus vidas, que más de 400 años tuvieron esclavitud, y por 40 días que Moisés se tiene que retirar a recibir las tablas de la ley, la gente se deprava, hace lo que quiere. Pasaron 40 días y se perdieron. Así en los días de Noé. Noé, estás loco. Noé, si no ha llovido. Y seguían ellos en sus cosas. Dice que hasta que se llevó el diluvio, todo se llevó el diluvio. El Señor tuvo que reer toda la tierra, todo, tuvo que descontaminar todo, purificar todo por medio de agua. Esa fue la purificación de la tierra, el agua. Pero dice que se llevó todo ser viviente. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad que se olvidan de Dios, pero no era un hombre justo y temeroso de Dios. Y así es la gente, se olvida de Dios, y hay poca gente que es temerosa de Dios. Y Dios dice, no quiero que ninguno perezca, sino que se arrepientan y sean salvos. Y los días de Noé ni uno se arrepintió, sino que se burlaban de Noé. Las estadísticas de los eruditos y todo, yo no quiero entrar en años, pero dice que eran 120 años que se tardó Noé en construir el arca. Para mí no son 120 años, pero supuestamente. Si se tienen 120 años para arrepentirse, no se arrepintieron, vino el diluvio y llevó todo, dice. Todo se llevó. Nosotros tenemos hoy la oportunidad que nos da Dios, porque Dios hace cosas nuevas, da nuevas oportunidades para que se arrepienta la gente y vuelva al camino de salvación. Como leíamos en el texto inicial, en 2 de Pedro 3:9, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero no es así, la gente está como en los días de Noé. Está como los días de Noé, no creyendo al Señor de lo que Él habla. Pero nosotros creemos y está en nosotros que transmitamos el mensaje de salvación. Que el arrepentimiento es el único camino. Dar la media vuelta y decir, Señor, yo andaba perdido, mas hoy yo quiero caminar en ese camino de salvación. Dice Génesis 6, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vio Dios que la gente ya se estaba contaminando, que la gente no buscaba su presencia, que la gente hacía lo que bien le parecía, que perdía su vida. Dice Dios, de continuo solamente al mal, al mal. Su corazón no era el corazón como el corazón que tenía David para con el Señor, porque David es conforme a mi corazón.
Pero esta generación de Noé no era conforme al corazón de Dios. Dice que su corazón era de continuo al mal, de continuo al mal. Y por eso dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y hoy a nuestros días se asemeja lo mismo. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero sigue la gente haciendo lo malo. Asesino, robo, adulterio, fornicación, todo sigue siendo el hombre. No hay en su corazón algo de arrepentimiento, no hay en su corazón algo de que busquen a Dios, de que busquen estar mejor. Dios desde que creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto de Edén, era para que vivieran una vida feliz, era para que vivieran una vida en presencia de Dios. Su matrimonio, sus hijos, los hijos de sus hijos, de generación en generación. Pero el hombre lo descompone todo lo descompone el hombre. Y es por eso cuando vienen las consecuencias y Dios tiene que mandar a su hijo, a su único hijo. Cuando le dijo a la mujer, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y el Señor ya estaba preparando un Salvador. Y ahora ya está el Salvador, y ahora ya está el Espíritu Santo, pero la gente sigue con lo mismo. Dijo el Señor Jesús, pero es que ustedes no conocieron los tiempos de la visitación. Y es lo mismo, se vuelve a repetir la misma historia. Y Dios por eso dice, no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del malo, sino que se arrepienta y vuelva al camino de bien. Pero la gente no entiende esto. Lucas 17, por favor. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, dice, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó todo. Dice el 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Por qué esperar ya hasta las últimas consecuencias, cuando Dios da un Salvador? Cuando Dios está dispuesto a dar la vida de su único hijo para encontrar salvación. Así como en ese tiempo Dios le dijo a Noé que se hiciera el arca, era un instrumento de salvación, porque todo aquel que se subiera en el arca iba a encontrar salvación. Así era un instrumento para salvación el arca. En ese tiempo entraron animales al arca. No entraron hombres porque no quisieron, porque no creían que iba a haber un diluvio. Solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, así lo dice la Escritura. Ellos fueron los que entraron. Hubo salvación. Por eso el libro de Mateo, en su capítulo 7, 13 y 14, dice que muchos entran por la puerta ancha y espacioso, el camino que lleva a la perdición. Muchos están entrando por esa puerta. Y dice uno, qué bárbaro. Pocos son las que la hallan. Y así era la familia de Noé. Pocos se salvaron y muchos se perdieron. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando venga por segunda vez y tome a los suyos y todos se queden los demás, todo porque no escucharon la voz de Dios, por la misericordia de Dios, porque ya mandó un instrumento de salvación. Así como en los tiempos de Noé, la salvación fue el arca, ahora la salvación es por el Hijo. El que cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, será salvo. Es necesario creer que hay un instrumento de salvación para la humanidad. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que sea como en el principio, como Él lo hizo en un principio, todo bueno. Cuando el Señor empezó a acomodar todo lo que estaba en la tierra, dice que estaba desordenada y vacía, Él empezó a separar las tinieblas de la luz, las aguas de lo seco, y dijo, y vio Dios que era bueno. Todo Dios lo hace bueno. Aún cuando le preguntan al Señor Jesús los fariseos y le dicen, oye, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer o repudiarla por cualquier cosa? Y el Señor Jesús le dijo, no es lícito. No, pero entonces, ¿por qué Moisés dijo estas cosas? Sí, Moisés lo permitió porque su corazón es duro. Muy duro es el corazón del hombre.
Así como vemos en Génesis 5, el corazón del hombre es de continuo al mal, siempre lo malo. Nunca le va a salir algo bueno, y si le sale algo bueno, 10 son malos. Por eso dijo el Señor Jesús, al principio no fue así. Al principio varón y hembra los creó y así tenían que permanecer. Pero el hombre es de continuo al mal. Cuando hay separación del Señor, entonces todo es malo. Dice en Juan 15, 1 al 5, dice, porque separados de mí, nada puedes hacer. Y cuando el hombre se separa de Dios, siempre va a estar en la oscuridad. No va a haber algo que lo ilumine. Se sale de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque está el vino, porque está el baile, porque queremos vivir una vida destrampada, porque no queremos tener restricciones, porque Dios ha puesto reglas, ha puesto ordenanzas, estatutos, para regirnos y seamos felices obedeciendo la ley, obedeciendo la palabra de Dios. No estamos bajo la ley, déjame decirte, pero tenemos mandamientos que tenemos que cumplir. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Y empezamos a tener mandamientos que realmente nos van a beneficiar a nosotros primeramente, porque los estamos cumpliendo. Pero así como estuvo Noé trabajando en esa arca y fue el instrumento de salvación, ahora el Espíritu Santo está trabajando en las personas que realmente tienen un corazón dispuesto para guiarlos al Señor Jesús, que es salvación. Y el Señor Jesús va a guiarlos al Padre. Porque hay tiempos malos, estos son tiempos malos, dice 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ya estos últimos tiempos hay así gente que nomás busca lo suyo, amadores de sí mismos, que negarán al Señor la eficacia que hay. Hay mucha gente así. Ay, ¿a poco crees tú en todas estas cosas? Ay, eres religioso. No, eso lo usa el diablo para que no entre uno en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Para eso lo usa el diablo. A gente que manipule a otra gente para que no se salve. Para que no se salve. Pero para eso mandó el Señor Jesús al Consolador, para que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque tenemos que ser enjuiciados. Pero dice la palabra, bienaventurado es el hombre en aquel que no se le tomen en cuenta sus pecados. Bienaventurado. ¿Pero por qué? Porque se arrepiente uno. Y dice el Señor en Isaías 1:18, venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Y empieza a decir, si es grande tu pecado, yo lo voy a limpiar. Será como la blanca lana o como la nieve. Van a ser emblanquecidos, pero es necesario que estemos a cuentas. Es necesario reconocer nuestro camino en esta tierra, cómo estamos caminando. Si realmente estamos como esta lista de gente que camina, que son amadores de sí mismos, que son avaros, vanagloriosos, soberbios, que no respetan a los padres, que no tienen un afecto natural, ya se les acabó el amor, ya todo lo ven simple, todo lo ven normal. Si asesinan a un hombre, si explota una bomba, todo lo ven normal, todo. No, esos son señales de los últimos tiempos, porque dice la palabra que la maldad aumentaría. Y entonces empecemos a tomar conciencia. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz todo el tiempo. Segunda de Pedro 2:1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Aún negarán al Señor. Dice que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay gente que niega la sana doctrina. Hay gente que niega que el Señor vive, que el Señor salva, que el Señor perdona. Al peor asesino el Señor perdona. Solamente el Señor tiene que pesar su corazón si realmente está arrepentido de sus acciones o de sus actos. Y hay mucha gente que no cree que el Señor perdone a un asesino o a un violador. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Dice que cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, dice que había dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y uno sí se arrepintió y el otro decía, si eres tú, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Ese no es arrepentimiento. Mas el otro malhechor dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús perdonó a ese malhechor porque en esa hora se arrepintió, porque él confesó sus pecados y dijo, realmente, en verdad, nosotros estamos aquí porque fuimos malos, mas él ningún mal ha hecho. Ellos estaban pagando por sus actos y sus obras que hicieron, pero el Señor ningún mal había hecho. Entonces este malhechor se arrepintió y el Señor dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces quiere decir que el Señor perdona aún la falta más grave, pero siempre tiene que haber un arrepentimiento en la vida del ser humano. Siempre tiene que haber un arrepentimiento. Dice, falsas doctrinas, amadores de sí mismos, todas las cosas que puedas ver tú, la maldad del hombre, ávaros, mentirosos, vanagloriosos. Dice la palabra de Dios que ellos que sin un afecto fraternal, que ya no tienen un amor para con ellos, ya no hay amor para con la gente, ya no hay nada. ¿Qué pasa? Si Dios es amor, por eso dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, es amor. Dice 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias. Todo lo que es su mente, todo lo que ellos dicen mentiras que van a decir que parecen verdades. Analiza todo esto. Dios no quiere que te contamines con todo esto, así como en los principios vimos que Noé no se contaminó con esta gente que no buscaba a Dios. Él era temeroso de Dios y él infundía eso a su familia, el respeto y el amor a Dios, en amar a la familia, en amarse los unos a los otros, y ellos empezaron a unirse y a construir el arca que el Señor había mandado para que se salvaran. Hoy es una gran oportunidad de que nosotros analicemos la palabra, de que Dios es misericordia, de que Dios es amor, de que Dios es justicia y de que Dios es bueno y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Hebreos 11:7 dice la palabra de Dios, por la fe Noé, fíjense cómo dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor o con respeto o con reverencia, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y a veces nosotros no podemos ni salvarnos, nosotros menos la casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que nosotros tenemos que poner la fe en el autor y consumador, que es Jesucristo. Así lo dice el libro de los Hebreos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo.
te lo voy a leer, ahí en el capítulo 12, 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es necesario que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, con fe, con fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros tengamos fe y reconozcamos al Señor Jesús como Salvador. Que reconozcamos que Él es el único que va a salvar. Así como Noé reconoció que ese instrumento era para su salvación, para él y su casa, así nosotros reconozcamos al Señor Jesucristo por la grande misericordia del Padre, por su grande amor, como al principio fue que todo era nuevo. Él quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, pero teniendo fe y reconociendo que hay un Salvador que dio su vida por ti y por mí. Amigo, hermano, tú que me estás oyendo en esta hora, recapacitemos, hagamos un autoanálisis de nuestra vida y veamos que realmente Dios es el que salva, Dios es el que es el amor, Dios es un amor inagotable que quiere que nosotros también seamos salvos y no nos perdamos como aquella gente o como la gente que está llenando de todas las cosas del mundo, pero no está llenándose de Dios. Por eso aumenta la maldad día con día. Por eso la misericordia de Dios te alcanza en estos momentos y te dice que con fe es como te puedes salvar, creyendo en el Hijo de Dios, que es el instrumento de salvación. Es el que mandó Dios para que pongamos los ojos en Él y recibamos perdón de pecados y encontremos en Él la paz, el gozo y la salvación. Yo quisiera que te llevaras estas palabras en tu corazón, oyente, que las analizaras y que veas realmente quién es el autor y consumador de la fe. Que veas realmente la luz que es Jesucristo y no veas las tinieblas del mundo, porque en el mundo siempre va a haber aflicción, siempre va a haber traición, siempre va a haber mujeres, hombres malos, y podemos confiar en el Señor porque Él nunca nos va a fallar. Es el instrumento hoy que nosotros nos podemos agarrar de Él y obtener la salvación. Yo quisiera que te llevas a tu casa y Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quisiera que meditemos en ella y oremos a nuestro Padre Celestial por su amor inagotable. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias por tu amor, porque todo, Señor, lo hiciste bueno desde el principio, Padre, y queremos, Señor, que también seamos buenos nosotros por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, nos limpies, nos transformes, y que día con día, mi Dios, vayamos aprendiendo de tu palabra, y nos acercamos al trono de tu gracia, de tu justicia, y que en un tiempo, Señor, de tu venida nosotros también podamos, Señor, encontrar salvación en ti, Padre. Te damos honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis hermanos.